Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con las mutaciones, acerca de qué son, cuáles son sus causas y cuáles son sus principales tipos. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la mutación, su definición, qué es o qué son y sus principales tipos. Así podríamos decir que la mutación no son más que modificaciones en la secuencia de bases del ADN, pero lo que es importante es que esta modificación ocurre tras la autocorrección de errores. Como bien dijimos en anteriores temas, la ADN polimerasa se encarga de crear esa secuencia de ADN, normalmente en su periodo de replicación, en la fase S de la interfase. Pero puede cometer errores, y de hecho los comete, pero también puede corregirlos tras su replicación. Si no corrige tales errores y esos errores quedan en la replicación del ADN en cada una de las hebras, es cuando hablamos de mutación. Esto genera variabilidad genética, lo cual es bueno, puesto que ante un cambio drástico en el medio, tenemos ciertas fuentes de variabilidad que pueden permitir la supervivencia, y la frecuencia de mutaciones es muy baja. Daros cuenta que la ADN polimerasa comete una mutación cada 100 millones de pares de bases añadidos, es decir, tiene un 0,00001% de frecuencia de error, por tanto es muy poco. Pero si consideramos que en nuestra célula tenemos 2 metros de ADN, lo equivalente a 3.200 millones de pares de bases, es normal que cometa algún que otro error. Según el origen de las mutaciones, pueden ser naturales, como he dicho anteriormente, por esta ADN polimerasa que de forma natural va a cometer errores. También pueden ser inducidas, como por ejemplo con fuentes endógenas, y de aquí nos sonarán los radicales libres, que están detrás de esas temidas patas de gallo que salen en los ojos y esos síntomas que son las arrugas de que te estás haciendo mayor. Esos radicales libres están muy disparados en el ejercicio de alta intensidad muy repetido, sin casi descanso, como por ejemplo los maratonianos. Aquí tenemos a Kelvin Kiptum, que desgraciadamente ha fallecido hace nada, que tiene 24 años y parece que tiene 30 o incluso más, por no decir que tiene más edad. Pero vemos cómo parece mucho mayor porque al correr y eso genera un estrés oxidativo enorme en nuestro cuerpo, es decir, el deporte es bueno, pero en tales extremos ya deja de ser tan bueno. Por tanto, libero muchos radicales libres y es por eso por lo que los maratonianos especialmente parecen mayores. Cuidado también con el estrés. Aquí os pongo el caso de Pep Guardiola, como en apenas un año pierde el pelo, le salen canas y demás. Y es que los entrenadores de élite, Barcelona, Real Madrid, podéis poner el ejemplo de cualquiera que debido al estrés, pues suelen envejecer muy rápido. También tenemos exógenas, por ejemplo, la radiación, y es que la radiación ionizante a la que estamos sometidos normalmente son los rayos X cuando hacemos una radiografía. Es por eso por lo que la enfermera o el enfermero que está a cuidado de esta cámara de rayos X suele salir cuando te hace una radiografía, porque si no, día tras día estaría absorbiendo muchos rayos X que causaría o desembocaría en enfermedades como por ejemplo el cáncer. Algo semejante encontramos con los no ionizantes, que sería sobre todo la radiación ultravioleta, algo que estamos expuestos día a día y es por eso por lo que tenemos que utilizar crema solar para evitar los estragos de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, por supuesto, nos pone morenos, pero también nos puede quemar y causar ciertas patologías como un melanoma, que es un cáncer de piel. También tenemos agentes mutágenos químicos, como por ejemplo el uso de ciertas sustancias, por llamarlo de alguna manera, y en el que observamos cómo en el transcurso de apenas unos pocos años, cómo estos pacientes, por así denominarlos, han envejecido por el consumo de esas ciertas sustancias, ya que se liberan una enorme cantidad de radicales libres y un mal funcionamiento de tanto tu sistema hormonal como de otra serie de reacciones metabólicas que conducen a que envejezcas en tan poco tiempo. Por supuesto, también los virus. Hay ciertos virus que incluso te pueden inducir el cáncer, como puede ser el virus del papiloma humano en las vías genitales. Esto se llama oncovirus, que son virus que tienen la facilidad o la predisposición para desarrollar un determinado tipo de cáncer. También el de la hepatitis puede llevarte a desarrollar un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado.
Y los transposones. Los transposones son segmentos de ADN que tienen la capacidad de salirse del sitio donde estaban e ir viajando por nuestro propio ADN e insertarse en otra región. Claro, tenemos 2 metros de ADN, entonces este transposón puede salir de una determinada localización y ponerse en otro. Pero ¿qué pasa? Que si justo se pone en la localización en la que tengo un gen importante, pues ese gen ya lo tengo inutilizado porque está la secuencia del gen y de repente se encuentra una secuencia que ha venido por ahí, que es del transposón, y por tanto ese gen lo tengo ya inutilizado. Si es muy importante para llevar a cabo una función vital, pues esa célula acabará muriendo. Ahora vamos con la clasificación de las mutaciones según su efecto. Y puede ser silenciosa, es decir, mutaciones que ocurren, y de hecho todos nosotros tenemos mutaciones silenciosas que no tienen ningún efecto fenotípico, característico u observable. Puede ser unas mutaciones observables, como por ejemplo ventajosa. Esto lo vemos a lo largo de la evolución, como a lo largo de la evolución humana hemos ido adquiriendo esta postura bípeda que nos ha dado muchas ventajas, como por ejemplo, una ventaja indirecta sería el desarrollo cognitivo por un aumento del desarrollo cerebral. Letal quiere decir que al tener esa mutación se muere e incluso puede llegar a ser inviable. De hecho, el embrión no da lugar a luz. Esto pasa, por ejemplo, en muchas parejas que quieren quedarse embarazadas y no lo logran. Pues puede ser que sí haya un embarazo, pero ese embrión, ese feto, muere antes de irse desarrollando. Deleteria. Deleteria quiere decir que no te mata, pero bueno, te lo pone bastante fácil para que te mueras. Es decir, que te va a aportar una característica negativa desde el punto de vista de la selección natural o de la evolución. Como por ejemplo, la ceguera. ¿Podemos observar animales ciegos que puedan llegar a sobrevivir? Ciertamente, pero la verdad que se lo pone bastante difícil en la naturaleza. Ya sabemos que, por ejemplo, la especie humana, debido a que tenemos cuidados sociales, esto también es una ventaja evolutiva de nuestra propia especie. Entonces, al tener esos cuidados, pues es verdad que las personas ciegas pueden salir adelante y, de hecho, hay a veces que tienen muchísimas más capacidades que las personas que no tienen ceguera. Y también podemos clasificar la mutación en función del tipo de célula. Si ocurre en la línea germinal, es decir, en los espermatozoides, óvulos o sus células madres, pues tiene la particularidad de que tengo yo esa mutación, puede desarrollar algún síntoma, pero sobre todo se la transmito a la siguiente generación, a mis futuras hijas o hijos. Puede ser somática, es decir, que lo desarrollo en mis tejidos que no tienen nada que ver con la evolución. Por tanto, esa mutación me la como yo y a mi futura hija o hijo no se lo transmito. Si se produce a lo largo del desarrollo embrionario, imaginaros, ya hemos dicho que viene un óvulo, viene un espermatozoide, se fecundan, forman un cigoto, va desarrollando el feto. A medida que va creciendo ese número de células, si en los primeros estadios tengo una célula mutada, va a dar un mosaico. ¿Por qué? Porque voy a tener un individuo con células normales y un individuo que va a tener unas zonas bastante grandes derivadas de esa célula ancestral que ha mutado, que va a tener esa mutación. Eso se llama mosaico. Y según la cantidad de ADN mutada, puede ser génica cuando solo afecta una secuencia de ADN, a un gen, puede ser cromosómica cuando afecta a un cromosoma y puede ser genómica cuando nos afecta al número o a la cantidad de ADN propio de la especie, es decir, al genoma. Esto se puede explicar más o menos con la siguiente analogía. Imaginaros que la mutación génica es nuestro planeta Tierra, es decir, ocurren efectos, pero van a ser muy pequeños si los comparamos con la mutación cromosómica, que ya sería el sistema solar. Es decir, la mutación cromosómica va a tener muchos más efectos que la mutación génica. No me comparéis la Tierra, que es eso tan pequeño, con el sistema solar. Y luego ya tenemos la genómica, que es la Vía Láctea. O sea, que la mutación genómica va a tener unos efectos muchísimo más grandes, porque la cantidad de ADN en el que está involucrado es muchísimo mayor si lo comparamos con la mutación cromosómica, que era el sistema solar, y sobre todo con la mutación génica, que era el planeta Tierra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphries. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios, o si queréis recurrir a un contenido más teórico, podéis consultar el blog, que siempre os dejo el enlace ahí abajo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.